Señor nos bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otro hermoso sábado que nos ponemos dispuestos a reunirnos alrededor de nuestro Señor Jesucristo para recibir la bendición de su bendita palabra. Vamos a hacer una oración y entraremos en ello. Padre eterno, te damos gracias en este día por tu divino poder que transforma y da vida. Te damos gracias por la victoria que tenemos sobre las enfermedades y los problemas de la vida, porque nuestra confianza descansa en ti. Señor, llénanos el día de hoy del poder de la sabiduría y del entendimiento, para que sea tu fe, tu poder y tu misma sabiduría la que nos ministre y controle este momento de nuestra vida. Que venga sobre cada uno de nosotros como una brisa agradable, traiga el mensaje a tu pueblo, unge esos oídos y esos corazones de un modo especial, ata tu verdad a nuestros corazones y téjele en nuestras almas con tu palabra y se quede en lo íntimo de nuestro corazón. Tu Espíritu traiga la claridad de tu revelación, te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Qué hermoso, qué hermoso es. Si hay alguna plática que a mí me gusta tener con la gente, con la persona, es hablar acerca del Espíritu Santo. Porque gracias al Espíritu Santo, tanto los apóstoles dieron el comienzo de su ministerio y en nosotros, gracias a su Espíritu Santo, es el que cambia nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestro modo de vivir. Por los frutos de su Espíritu es lo que cambiamos. El más importante que hubo fue el poder controlar el temor, el fruto del dominio propio. Bueno, pero vamos a hablar extensamente acerca de eso. El propósito que Dios estableció, el nuevo pacto, fue para libertar al hombre de la atadura del pecado y de la carne, con el propósito de crear un nuevo corazón y un nuevo espíritu en cada uno de nosotros para poder hacer su voluntad y tener el poder de obedecer todos sus mandamientos. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, el pacto que hizo con el Antiguo Testamento se canceló, se anuló. Lo que nuestro Señor Dios, al darlo a aquella gente, el único requisito era 100% obediencia al pueblo de Israel. Y era imposible para la gente lograrlo. Por eso vivieron en ataduras y en desobediencias y en rebeliones. Y bajo el nuevo pacto que se nos dio a nosotros, ya no vivimos en ataduras. Ahora tenemos la libertad. Pero también requiere el 100% de obediencia. Y eso solamente por medio del Espíritu Santo. La diferencia que lo hace posible fue ese regalo especial que Dios nos dio, que fue de su Santo Espíritu. Ya no más hay poder del diablo sobre la vida del creyente. El pecado ha sido controlado
echado fuera. Ya no hay modo de rebelión contra Dios. Ya no podemos desobedecerle o ceder a la tentación, porque es el Espíritu Santo el que nos controla y nos motiva cuando le damos y obedecemos su autoridad. Ya no tiene el enemigo ningún poder más que el que nosotros le cedemos. Cuando abrimos una puerta que sabemos que es algo inadecuado, indebido, es cuando él logra meterse. Solamente así. Claro que uno entiende que es imposible caminar con el 100% de obediencia, pero Dios nos da, por medio de su Espíritu, toda la fuerza para hacerlo. Hacemos cosas que uno mismo se contesta y se dice, pues no creo que sea malo, pero sabiendo el Espíritu Santo que estamos cerrados. Dios lo hizo posible para que tú y yo vivamos una vida victoriosa, una vida en Cristo Jesús, y no basarnos en nuestras habilidades. Dios puso su Espíritu dentro de nosotros y nos dio el poder para obedecerlo y guardar sus ordenanzas que vemos en las Escrituras. Nos renovó la mente. Como Dios sabía que era imposible para el hombre vivir en obediencia, mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a ofrecerse él mismo en sacrificio perfecto para reconciliar a una humanidad pecadora, que éramos nosotros, a quebrar, a romper y a limpiarnos del pecado, del poder del pecado, y a restaurarnos para tener la asociación con Dios. Es a través de la sangre del Cordero que entró este pacto de la relación con Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados y el pecado ya no tiene poder ninguno sobre nosotros para vivir una vida limpia. El Espíritu de Dios nos causa a qué hacer, cómo hablar, cómo comportarnos. Él nos dirige y nos guía y nos llevará a ese lugar preparado por Dios para todos nosotros. Cuando lo aceptamos, Él vino a poner su Espíritu en nosotros para aprender sus deseos, sus decisiones. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, 27, dice: y yo pondré mi Espíritu dentro de ustedes y causaré que caminen en mis estatutos y en mis llamados, en mis juicios para hacerlos. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer con nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfesos, en el capítulo 5, versículo 18, nos dice el pueblo: sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando le escribe a la iglesia de Gálatas, le recomienda caminar en el Espíritu de Dios. Y cuando a la iglesia de Corintios les da la instrucción de la sabiduría de Dios, viene a través del Espíritu de Dios. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos
que no se movieran, que esperaran ahí en Jerusalén para recibir el Espíritu de arriba. Cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, les dijo: mas ustedes recibirán poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Todo creyente tiene la total residencia del Espíritu Santo, que no solamente vino a regenerarnos, sino vino a restaurar nuestra alma, nuestra mente y a refrescar nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos influye a pensar, nuestro hacer, nuestro decir, con la sabiduría y el poder de Dios. Él es el único recurso que tenemos. Sin Él no podremos hacer nada que tenga valor eterno. Podemos envolvernos en muchas cosas, pero si no está el Espíritu en ello, no vamos a hacer nada. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos, que les dice siempre estar llenos del Espíritu Santo, significa que estemos conscientes del acto que hacemos diariamente, depender sola y completamente del Espíritu y rechazar todo aquello que queramos hacer nosotros en nuestra propia habilidad. Humildemente pedirle al Espíritu que nos llene diarios, cada día, y darle gracias a Dios por ello. Yo lo necesito para ser humilde, mi comportamiento, para ser amoroso, necesito el Espíritu, para ser atento, amable con los demás, y lo necesito más que todo para tener un espíritu enseñable. Cuando nosotros confiamos a Cristo como nuestro propio Salvador, inmediatamente recibimos el regalo de Dios, del Espíritu Santo. Yo recuerdo aquella ancianita que cuando me levanté del piso, después de que oró, hice la oración de fe y caí al suelo, dijo: ahí va un hombre nuevo. Y eso ya más de 50 años. Lo que implica es que debemos de ser controlados, vivir controlados, bajo la guianza del Espíritu Santo que vive, habita en nosotros y nos quita los deseos del mundo. ¿Cuánta cosa me quitó a mí? ¿Cómo puedo yo valorar verdaderamente el poder tan grande que el Espíritu Santo tiene por aquel que se rinde? Cuando Pablo le escribía a la iglesia de Éfesos, era una iglesia joven. Ellos, los miembros, venían de una tradición pagana, como nosotros. Veníamos de una religión que de nada nos sirvió y que en cambio tiene esclavizado a toda una raza. Ahora que ya teníamos el Santo Espíritu y pertenecemos a Cristo, ya no vivimos bajo los viejos hábitos y los deseos pecadores de antes. Pónganse nomás a pensar eso. El que era borracho ya no es borracho. El que era drogadicto ya no es drogadicto. El que era viejero ya no es mujeriego. Todos esos deseos, ahora uno los aborrece. Ahora tenemos nueva vida y nuevo patrón, nuevo amo, nuevo Señor. A mí me encanta leer la porción en la Biblia donde dice nuestro Señor Jesús: yo oraré al Padre para que le dé otro confortador, para que esté con ustedes para siempre, aún el Espíritu de verdad.
¿Saben cuándo ese espíritu ya no está? Cuando el hombre abandona. ¿Se acuerdan en las historias como la de Sansón? Que cuando perdió su fortaleza por darle el secreto a Dalila, su espíritu salió de él. También a Saúl, por la desobediencia, su espíritu se apartó de él. Y es el espíritu que el mundo no conoce ni ve, pero él sí está en nosotros. El confortador, consolador, que el Padre mandó para nosotros. Jesús dijo, Él viene en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y traerá a la memoria, a tu recuerdo, todo lo que has aprendido. Yo ahora me pongo a ver verdaderamente. He tenido tiempo de encontrar predicaciones de antes, cuando yo empecé, y me maravillo porque yo no creía que tenía esas palabras. Ahora ya son puros rezagos lo que hago, pero cuando empecé me encanta volverlos a repasar. El ser lleno del Espíritu Santo es ahora lo que permitimos a Dios el control de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones, cediendo nuestras vidas a Cristo y a su Espíritu en las actividades diarias. Ahora hay muchos que no le ponen atención y viven una vida mediocre. Un cristiano que no es gozoso, feliz y lleno de la palabra es un cristiano mediocre. El conocimiento de Cristo como Salvador, a veces no se muestra en muchos porque no le han seguido completamente la voluntad del Espíritu Santo. El único modo de disfrutar la vida cristiana es darle a Cristo todo el acceso de toda área de nuestra existencia. Cuando le demos todo esto, vamos a recibir las bendiciones que totalmente son nuestras. Uno sabe lo que uno viene a hacer cuando es equipado en el perfecto conocimiento de la palabra y en obediencia. La vida cristiana es una vida de continuo crecimiento y madurez. Y como vamos creciendo, se tiene que reflejar la naturaleza de que somos hijos de Dios. En Juan 15, Jesús hace la analogía o la comparación de un viñedo y sus ramas y clarifica el punto de permanecer, abide in life, permanecer en la vida, injertados en él como rama. Explica que él es la viña y Dios es el labrador y nosotros somos las ramas. Somos las ramas y como rama no podemos vivir independientemente de la vid o del tronco. Debemos de abide, permanecer en Cristo para recibir la nutrición espiritual y la fortaleza, porque aparte de Él no podemos hacer nada. Cuando uno decide permanecer en Cristo, acepta el lugar que sea donde Él quiere que uno esté, acepta la posición. Todos hemos conocido la vida de Joseph en el Antiguo Testamento, el hijo de Jacobo. Cuando leemos o estudiamos la vida de este joven,
entendemos cuántas veces Él pasó por vida y circunstancias difíciles, problemas, encarcelamientos. Pero esto nos enseña lo que significa el secreto de permanecer en Él. Porque en toda su escritura dice, mas Dios estaba con Joseph. Nunca leemos que Él se rebeló o que quiso escapar o el resultado de su esclavitud. Al contrario, Él encontró obedecer el perfecto plan de Dios. Descubrió el secreto que a muchos de nosotros nos va a tomar toda la vida. Yo a veces he pensado que qué difícil y duro es la vida cristiana. Pero no es hasta que nos aprendemos los secretos como Joseph, de que todo va a pasar. Joseph determinó permanecer en el amor de Dios, no importándole las circunstancias, ni aún el rencor de su familia. Él no se preocupó a lo que iba a pasar el día de mañana. Él sabía que Dios tenía el control de su vida y los resultados eran de Dios. Cuando nosotros permanecemos en Cristo y cedemos nuestra voluntad a Él, dejamos que Él guíe nuestra vida y permita que caminemos y Él haga todos los arreglos que tiene que hacer. Solamente estar llenos de su Espíritu. Todas las profecías concernientes a su nacimiento, a su muerte, a su resurrección, ya fueron llenas, completadas. Todas las promesas que le dio a los discípulos como creyentes también. La última que falta cumplirse es su regreso. Él le dijo a sus discípulos en Juan 13, a donde yo voy ustedes no pueden seguirme, pero un día estarán conmigo. Como creyentes podemos tener esa satisfacción de que un día regresará por nosotros. Oremos para que cuando Él regrese nos encuentre todavía trabajando en la obra del Señor. Así es que hoy aprendimos qué importante es el Espíritu Santo en la vida nuestra. Él nos da la sabiduría de ir a través de las Escrituras para estar firme y no tener temor. Pablo entendió profundamente cuando él estuvo en necesidad y Dios le dijo, mi gracia es suficiente porque mi poder se revela en tu debilidad. Una Biblia cerrada, una Biblia abandonada, porque ahora hay muchas tabletas, pero no Biblias. Pero la Biblia es la única que te da la fortaleza y la firmeza de permanecer firme cuando tú la abres y la lees. Porque entonces la fuerza vendrá cuando la pongas toda la Escritura en tu corazón. Tenemos que entender de dónde viene la fuerza, el poder. En Isaías 40, versículos 29 y 28. ¿Qué no sabes? ¿No has oído que el Dios everlasting, poderoso, duradero, el creador del cielo y de la tierra, ni se cansa ni se preocupa? Su entendimiento es indiscutible. Él da la fuerza al cansado y a aquel que le falta
ánimo, le aumenta su poder. Y en el 31 dice, sí, aquellos que esperamos en el Señor, Él nos dará fuerza, caminarán y volarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se agotarán. Esto es todo lo que tenemos que confiar. ¿Estás seguro que el Espíritu Santo, si te interesa la palabra, está en ti? Mi bendición es que te apoyes en Él, confíes en Él, porque Él está contigo. Te vas a la cama y Él se va contigo, te vas a la calle. Ese Espíritu vino el Señor y lo puso en mi corazón y en el tuyo. Gracias, Señor, por el regalo, ese regalo inefable. El Señor me los bendiga, hermanos. Me gustó. A mí siempre que hablo del Espíritu Santo me da una gran esperanza y agradecimiento por todo lo bueno con lo que Él nos ha bendecido. El Señor me los bendiga y hasta la semana que entra. Amén.